Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los lunes en Periodismo en Emergencia. Y la verdad que hoy el día no puedo decir ni que llueve como casi todos los lunes, ni que es brillante el día porque amenazan con tormentas y granizo. No sé cómo va a salir cuando yo salga acá a las 6 de la tarde, pero bueno, entre tanto, ahora no llueve y estamos felices de que así sea en un día muy difícil porque realmente la forma en que el Estado Nacional y eso que alguien dice que es una ministra de Seguridad armó para recibir a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales fue realmente de vergüenza ajena. Y yo creo que ni al peor de los criminales, porque ni siquiera pueden usar el argumento de que la estaban protegiendo, porque en la casa de ella, cuando ella salió, no había nadie para custodiarla. Entonces, fue solamente un aparato, no sé si será Durán Barba el que arma esta escenografía cretina y dramática para decir no se acerquen a la presidenta que trae problemas. Y bueno, y acá hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a alguien que puede hablar mucho de estos temas. Ustedes lo deben escuchar muchas veces por las 7:50, ya que es uno de los pocos espacios que tenemos para tratar de estar comunicados y tener una información veraz. Bueno, está con nosotros con mucha alegría Gustavo Campana. ¿Y cómo estás? Bien, Nora, gracias por la invitación y sí, tan preocupado como vos, por supuesto. Es muy terrible, sí. Es muy terrible, porque ni siquiera hay delitos comprobados para esto, ¿no? Sí, suena que lo que se está buscando por otros medios es algo bastante parecido a la proscripción de la mayoría a partir del golpe del 55, terminar con el enemigo político como sea. Ellos saben perfectamente que gobernando para las minorías es muy difícil enamorar a las mayorías. Y entonces hay que estar buscando este tipo de camino para desembarazarse lo antes posible de una mujer que el año que viene te puede llegar a traer un dolor de cabeza y poner patas para arriba toda la relación de fuerzas de diputado, si se presenta como candidata a diputada, o empezar a hacer política desde el Senado pensando en el 2019. Y como el año que viene por ahí lo que se decide es la suerte política de la próxima década en la Argentina, bueno, hay que terminar con ella lo antes posible. Es atroz lo que están haciendo, no se lo han hecho nunca a nadie, no, nunca con gente que estaba condenada han tenido este tipo. A Menem le perdonaron todo el tiempo, lo han tratado como si fuera un príncipe, no un expresidente, como si no tuvieran su haber, cosas que en otro estado podrían haber sido consideradas traiciones a la patria, porque malvender el país así lo ameritaría. Y de pronto, acá con estas cosas, con decir que si viene una decisión de la ONU con respecto a Milagro Sala, no hay que tenerla en cuenta porque hay que respetar la autenticidad de lo judicial de las provincias, un disparate absoluto. Mira, Noemí Klein habló de la teoría del shock y del esquema de tierra arrasada como única posibilidad de desembarco del neoliberalismo, ¿no? Eso que nosotros conocemos como la cara más cruel del capitalismo desde el golpe de septiembre del 73 en Chile para acá, ¿no? Donde se empiezan a multiplicar como efecto dominó todas las dictaduras. La tierra arrasada con la que avanzó el golpe del 24 de marzo del 76 fue la construcción de Rodrigazo, la implosión del país económico
en 24 horas. La tierra arrasada del 89 fue el golpe de mercado, los saqueos, la hiperinflación de 3 cifras. Y en este tercer desembarco la cosa es muy compleja porque terminó con 500.000 personas en la plaza. Y además con un país donde todo el mundo trabajaba, donde había una bonanza, como yo digo, por eso creo que estamos todos tan desconcertados. Por eso la teoría del shock la están construyendo ahora sobre la marcha. Entonces hay que ensombrecer lo hecho, hay que demonizar a todos los actores, y para eso, bueno, algo que nosotros conocemos mucho de este lado del mostrador, que es ese escudo mediático que posibilita que muchos prontuarios se transforman en currículum, ¿no? Sí, y ahora, por ejemplo, hoy La Nación titulaba, el título más importante de La Nación era que habían falsificado la firma de Néstor Kirchner en toda la documentación de OTESUR, ¿no? Sí. Pero un título a 6 columnas justo el día en que la expresidenta, o la presidenta, pero para mí sigue siendo la presidenta, iba a declarar, ¿no? Sí, y para esto, bueno, seguramente entre mañana y pasado habrá muchos más datos, pero hay un perito de apellido Aranguren, que fue un perito de un enorme laburo dentro de la última dictadura militar, tomando de alguna manera el manual de estilo de Arroyo Salgado, que tomó como su perito de parte al doctor Raffo, el principal perito de Camps en la bonaerense, para poder decir que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato, lo de Nisman, y se trata del mismo perito que en su momento, cuando tuvo que revisar a Timerman, dijo acá no hubo torturas, cuando tuvo que revisar los cuerpos de Cambiaso y Pereira Rossi, los últimos 2 asesinados por la dictadura a principios del 83, en lugar de fusilamiento firmó enfrentamiento. Digo, me hizo acordar enseguida, cuando hablamos de un perito con pasado oscuro, me hizo acordar enseguida el tema. Ahora, digo, no hay manera de impugnar a un perito con ese currículum. No cabe duda. Ahora es como todo proceso judicial. El título genera un impacto mediático que lastima. La herida ya no te la sacas más, y de esta podemos contar un montón en los últimos 12 años. Pero yo no sé si la gente ya hay mucha gente que ya descree. Sí, no cabe duda. Ya descree, porque además los actores ya no tienen el mismo rating que tenían, ¿viste? Ya creo que están un poquito devaluados. Sí, además cuando vas a las preocupaciones del argentino, hasta los índices que dan las consultoras que son del palo, que son de la derecha, plantean a la corrupción del pasado gobierno en 5º, 6º lugar. Y eso está mostrando que no alcanza con ese relato, que cuando vas a la góndola del supermercado, cuando recibís una tarifa eléctrica o gasífera, la realidad te pega una piña en la mandíbula. Cuando te aumentan en casi el 40% el subte, por ejemplo. Y además te dicen con toda tranquilidad que tiene que costar $1, sí. Y tiene que costar $1, pero nosotros no ganamos en dólares. No solamente que no ganamos en dólares, sino que además lo que fuimos observando desde que el macrismo se hizo cargo en el gobierno de la ciudad de los subtes, el aumento fue del 700%. Y no hay índice que se pueda bancar semejante constatación, digamos, semejante garantía del aumento. No hay forma, no, contra ninguno de los índices menos optimistas tiene la posibilidad de ganar. Además, están generando que la gente no pueda ir a trabajar. Bueno, mira, ahí también había un cálculo muy interesante cuando se dio el primer aumento. Viaja mucha menos gente, desde el primer aumento se calcula que es entre un 20 y un 18% menos, pero el subte recauda más. Es muy compleja la ecuación, muy compleja. Entonces, toda esa gente que deja de viajar en subte, viaja en algunos casos hasta en 2 colectivos, gasta más, la pusiste en un problema, tiene que ir al laburo, sí o sí, es una clientela cautiva que tienen los medios de transporte, pero en el caso del subte, ellos llevan menos gente, pero es muy loco, terminan recaudando mucho más. Es terrible, toda la situación es terrible, porque uno no sabe cómo sobrevivir realmente. Sí. Está, y ni hablar de lo que pasa con nosotros los periodistas, ¿no? No, bueno. Que un gremio
requete castigado desde el punto de vista económico, con cada vez menos posibilidades, que menos fuente de trabajo, aunque parecería que hay más, y con incumplimiento absoluto de los contratos, con incumplimiento del estatuto que sigue vigente, con el incumplimiento de todo, ¿no? Sí, a mí me gusta plantear cuando damos alguna charla que tiene que ver con medios, que tenemos que parafrasear a Néstor 2 veces para hablar de los periodistas. La primera, tomando el envase de la frase de cuando se recuperó la ESMA, y todos nosotros pedir perdón en nombre de los que dicen ser periodistas y que le mintieron al pueblo argentino durante 12 años haciéndole creer que estaban en el peor de los infiernos. Pero la otra es a los nuestros, porque este es el momento en que no tenemos que dejar nuestras convicciones en la puerta de un estudio de radio, de la redacción de un diario, de un set de televisión. Es el momento de defenderla, porque era muy fácil ser demócrata y estar del lado correcto durante 12 años y medio, como recalca siempre Cristina. Como yo creo, yo lo primero que hice cuando tuve la desgracia de darme cuenta que había ganado este gobierno, es a todos los chicos que encontraba por la calle, que estaban con una bandera nuestra, decirles, empiecen a cuidarse. La cosa, porque creo que es una obligación nuestra, porque todos esos chicos aprendieron a militar en absoluta libertad. Y nunca pasaron por las cosas que pasamos nosotros. Y creo que todos nosotros, sin asustarlos, sino diciendo, sigan adelante, que es lo que hay que hacer, pero tenemos que decir que empiecen a cuidarse, que empiecen a dejar teléfonos donde están, que empiecen a cuidar, porque esto no es fácil, y no va a ser fácil como no fue fácil para nosotros. Y nosotros, yo siempre pido perdón porque, no pido perdón porque nunca me callé, al contrario, me pasaron las cosas que me pasaron por no callarme. Pero como dice mi nieta, la Abu, el otro día que leyó mi discurso en Los Hace, dice, el Abu siempre defiende sus ideas, no la callaron los milicos, no van a callar esto. Pero la verdad es que, como vos decís, a los propios hay que exigir. Sí, porque tenemos mucha más obligación. Sí, claro. Uno observa que empiezan a domesticar con la pauta oficial, primero congelándola, y en el mientras tanto observan a ver cuál es el comportamiento individual o colectivo de un medio, y entonces después cuando viene el reparto, las porciones, por supuesto que van a tener la medida de la fidelidad o infidelidad que tuviste con el neoliberalismo. Es complicado el asunto porque ahí se ponen en juego fuentes de laburo, las comodidades de los sueldos más privilegiados, y empiezan a aparecer más papistas que el Papa, que hacen mucho más de lo que se les pide. No lo observan enseguida. No, los más papistas que el Papa son, pero florecen como en primavera, en todos los campos, ¿no? Eso lo hemos visto, y vos y yo que tenemos mucha experiencia, y pasó siempre. Lo que pasa es que, a ver, como yo soy muy adulta, soy una abuela grande y adulta, lo que pasa es que yo siempre digo, y vos me vas a entender, que cuando yo empecé a trabajar en esto, yo tuve la suerte, además de que era la más chica de una redacción, y que ahí trabajaba Raúl Scalabrini Ortiz. Entonces, en ese momento y durante muchos años, ser periodista era una profesión respetable y respetada. Muy bien. Después vino la época que fue una profesión muy peligrosa para los que no dejábamos las convicciones en la puerta. Y después, salvo honrosas excepciones, me da mucha vergüenza, me da vergüenza ajena. Porque no solo dejan las convicciones en la puerta, sino sin ninguna necesidad, como vos decís, son más papistas que el Papa. Mira, a mí me gusta siempre recordar que no fue casual, por ejemplo, por tomar un hito histórico, que la primera de casi 300 privatizaciones menemistas, entre chiquititas, muy chiquitas, medianas, grandes, que van desde el buffet de una fábrica hasta la privatización no la privatización, sino la venta del petróleo, la venta de YPF, la primera de todas ellas fueron los medios de comunicación. Y eso no fue casual. No fue casual. Había que trabajar la cabeza de millones de argentinos, convencerlos que se podía rifar perfectamente el patrimonio que había costado levantar 1 siglo y medio, porque lo que venía era maravilloso.
y los medios fueron cumpliendo desde ese momento en democracia un rol terrible. El mismo que habían tenido, sobre todo algunos grupos. Durante la dictadura, claro, obviamente. La dictadura. Pero lo que pasó, a nosotros, yo no sé si vos recordás, nosotros perdimos el gremio de prensa, éramos la lista naranja, y Clarín nos usó para que se rompiera el pacto con Gelman. Usó a nuestro gremio. Me acuerdo, hicimos unas marchas maravillosas por la calle, llenas de gente, y después se echó a toda la comisión interna. Un momento fundamental donde se discutía la posibilidad de que exista el obrero de prensa. Claro, que era lo que nosotros creíamos. Había obrero gráfico, sí. No teníamos obreros de prensa. No, yo siempre recuerdo que en el diario El Mundo, de Jaines, porque yo después trabajé ahí, trabajé en El Subversivo. Por ejemplo, cuando había una huelga, porque no nos pagaban, porque ya Jaines estaba mal, la mayor parte de los redactores hacían la posturita en la casa y la mandaban. O la traían, porque no había manera de mandar. Pero la traían, no hacían la huelga, porque no se consideraban trabajadores. Que los periodistas se consideraban trabajadores fue un laburo mucho mayor y mucho a posteriori, y la lista naranja pretendía eso, que fuera por eso la huelga de la gente de la redacción. Y bueno, y nos usaron para eso, después nos persiguieron y todo lo que pasó, pero no le sirvió realmente a la cabeza de la gente. No. La cabeza. Vos ves que hoy en día se pretende hacer la revolución en los medios pequeños, pero nunca le van a hacer un paro real a Clarín. No. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Nunca le van a hacer un paro a Canal 13. Va a ser muy interesante ver qué pasa pasado mañana, a las 6 de la tarde, con la marcha organizada por distintos sectores para ir a gritarle a Clarín que se cumplen 40 años. Claro, 40 años. Y bueno, veremos qué periodistas se movilizan, qué grupos, qué medios, porque va a ser muy interesante reconocernos ese día en la puerta de Clarín, recordar a Negralé, estar con Pablo Yonto, y además entender que ahí está el huevo de la serpiente, ¿no? Papel prensa es el huevo de la serpiente. Absolutamente. Es el principio del fin de ese periodismo idílico con el que todos soñamos, honesto, con una disparidad de opiniones. No importa que sea de otra opinión. Yo siempre digo, yo a veces he estado incluso cuando yo trabajaba en Canal 13, hacíamos la producción del noticiero y de los programas políticos, tuve amistad con algunos políticos que no pensaban como yo, sí, claro. Pero sin embargo la gente respetable, que es otra cosa. Sí. No es esto de hoy. A ver, yo creo que nosotros entramos a los medios en un momento donde, como había sucedido desde el principio de los tiempos, el duelo era entre opiniones distintas frente a un hecho que era irreversible. No sé, esta mesa en la que estamos es naranja y no tengo forma de decirte que es azul. Ahora, podemos opinar sobre su calidad, sobre lo que vos quieras. Hoy el debate es entre la verdad y la mentira. Eso. Y eso es lo más terrible. Es terrible. Es lo más terrible, y además se defiende la mentira con conocimiento, o sea, no hay errores, no hay equivocaciones en lo que defiende la mentira. Se la argumenta, ¿viste? Se la edifica. A ver, el 2015 preelecciones, tenés a través de las tapas de la prensa hegemónica, la presidenta asesina, el jefe de gabinete mezclado en el triple crimen de Rodríguez, Milagro Sala asesina por el caso de aquel militante que querían hacerlo pasar como del radicalismo, y después terminó siendo una cuestión de hurto común y silvestre. Tenés al hijo de la presidenta más una ex miembro de su gabinete, los dos con una cuenta millonaria en dólares en el exterior, de la cual no existía ni la cuenta ni siquiera el banco. Tenés a Kicillof cobrando 400.000 mangos. Bueno, es mucho. Es demasiado. Es demasiado. Porque aquel que está preso del sistema hegemónico, la verdad es que primero no tiene escapatoria, está como en un laberinto. Ese tipo está ya armadito,
lo que parta de la tele prácticamente no tiene ningún tipo de revancha, y un poder de fuego donde ellos tiran con misiles y nosotros tiramos algún piedrazo con los yo, antes de que compraran los canales, yo me acuerdo que se entregaban, creo que no sé, no me acuerdo si era una entrega de premio, no me acuerdo si era de ACE en ese momento, era en el Broadway, y me acuerdo que o era una entrega de Astra, no sé, o era los Martín Fierro. Sé que estaba todo el mundo, actores, todo eso. Lo curioso es que estaba Pablo Codevilla en la puerta, con los carteles y diciendo, y tratando de interrumpir, diciendo que no se privatizara. Mira. Y yo me acuerdo que yo fui a un almuerzo de Mirta Legrand, cuando todavía no se había transformado en esto, que a veces decía cosas interesantes, y me preguntó qué opinaba sobre las privatizaciones. Y yo dije que iba a ser muy complicado, sobre todo para los periodistas, sobrevivir cuando hubiera monopolios. Porque era muy difícil negociar las convenciones de trabajo con monopolios. Por eso estaban prohibidos en todas partes del mundo. Porque mucho le envidiamos a Estados Unidos, pero jamás hablamos que en Estados Unidos los monopolios periodísticos están prohibidos. Sí, claro. Por eso es que ellos entienden que la ley de medios que se aprobó en la Argentina es una ley de medios vanguardista, una ley de medios que realmente a esta altura del partido, yo te diría que tendría que cobrar copyright, porque la copiada por Ecuador, copiada por Uruguay. Uno sabe perfectamente que cuando existe un monopolio periodístico, no solamente está hackeado nuestro trabajo, la misión de los propios medios, está hackeada la democracia. La libertad. Está herida de muerte la democracia. Sí, aunque parezca, por ahí para algunos, parece, no, es así. Es así porque se tiene cada vez más poder, se tiene más poder radicalizado en solamente un grupo, ¿viste? Sí. Y además con ese poder se va presionando, se va extorsionando, se extorsiona a los medios del interior, se compra a los medios del interior. Entonces, todo eso genera una situación irreversible es como si todo el tiempo estuviera como un gran gigante, una troupe de elefantes aplastando una troupe de pajaritos. Mira, sobre todo para los más jóvenes terminen de entender qué cuadro de situación estamos pintando. La tapa de Clarín del 24 de marzo del 76 es la tristemente célebre del nuevo gobierno. Sin adjetivos, sin nada que opinar, cuando lo que acaba de morir es la Constitución, los derechos. Bueno, ahí es donde uno renuncia al periodismo. Si no tenés nada que decir ese día, bueno, nuevo gobierno. Ahora, ayer se cumplieron 33 años de las elecciones del 30 de octubre del 83. Ese día la tapa de Clarín fue "Llegamos". Y la gran pregunta es, ¿a qué colectivo político y social te subiste? Si vos eras nuevo gobierno. Bueno, eso es lo que uno intenta contar para mostrar que estos tipos te van a acompañar a la puerta del cementerio. Nunca van a entrar con vos, van a buscar mimetizarse en el paisaje y volver a hacer poder otra vez. De cualquier manera. De cualquier manera. Porque manejan, yo creo que manejan tus sueños, tu estado de ánimo, a través de, 300 canales de cable, cerca de 50 radios y aproximadamente 40 diarios en todo el país. Entonces, cuando eso se carteliza de esa forma, uno ya sabe que en todo ese espectro vamos a tener la misma agenda periodística, la misma posición, la imposibilidad de discusión, y por lo tanto, esto que nosotros vemos, fuerte, asfixiante, terrible en Buenos Aires, a vos te habrá pasado que cuando llegás a cualquier lugar del país profundo, vas a la capital de Tucumán, a Bahía Blanca, es mucho peor que Capital. Y sí, porque ellos vienen, y además son sociedades así de cerradas. Claro, Bahía Blanca, con la historia que tiene, gracias a los Mansos, ¿viste? Que es terrible. Mira, yo recuerdo cuando Tomada empieza con las inspecciones por trabajo no registrado y por trabajo infantil, lo primero que dice es, teníamos 7 tipos para hacer esas inspecciones de norte a sur y de este a oeste. Eso nos dejó el menemismo, por lo tanto, la alianza. Por lo tanto, no había intención. Bien. Entonces se armaban, para trabajo infantil, grupos
Los primeros salieron a las provincias que tenían algodonales. ¿Por qué? Por ese viejo dato que la manito, el diámetro de la manito de un chico de 8 o 9 años, cuando extrae el capullo, deja menor pérdida que la máquina. Entonces, ahí había una alta concentración de trabajo infantil. Cuando se llegaba con funcionarios, con equipos de prensa, se convocaba a conferencia, dos medios, uno alternativo, el otro chiquitito, y los grandes medios, y si son de los mismos terratenientes que explotan los pibes. Claro. ¿Cómo pretendés que vengan a esta conferencia? Bueno, ahí ya tenés un escenario terriblemente complejo. Pero, mira, además hay que ver, yo les recomiendo a los que tienen Cablevisión, porque tienen gratuitamente Film and Arts, Sí. hay una película de Robert Altman que creo que se llama La Empresa en inglés, y no sé cómo la ponen acá, pero la están dando en estos días, búsquenla. Es una película de lo más interesante, porque es la huelga de mujeres en Londres, que recién en el 70 consiguió la ley por igual trabajo. Es tan maravillosa la película, porque no solo cuenta, sino que cuenta cómo el delegado está totalmente vendido, el delegado del sindicato, ¿no? Sí. Que le toca a la empresa, no el delegado de ellos, sino el que representa a esa fábrica, que es la Ford, nada menos, en el sindicato, y con las entrevistas con los empresarios de este sindicalista son para que uno aprenda que no somos únicos en el mundo. Claro. Esto pasó y pasa. Y recién en el 70 consiguieron la ley, nosotros ya el peronismo la había dado. O sea, como ellos, ahora que vos decís del trabajo infantil, Sí. creo que fue a principios del siglo XX que ellos recién sacaron una ley que los menores en las minas podían trabajar, le redujeron el trabajo a menores de 12 años, porque podían pasar a 8 horas, la jornada de 8 horas en las minas para menores de 12 años. Bueno, realmente por eso tratan de aplastarnos, porque hemos hecho alguna legislación distinta. Bueno, esta conversación podría ser muy larga, no va a ser, pero que creo que te han venido a buscar. Muy bien. Y realmente ha sido un placer tan grande. No, igual. Y insisto, a disposición tuya. Yo creo que estas charlas, si vos sabés que el espacio radial, en realidad cualquiera, televisión también, es tan finito que impide que uno profundice en cosas en las que hoy hay que profundizar. Hay que profundizar. Creo que es impresionante la posibilidad de poder hacer estas charlas. Además, después, acá esto va por YouTube, lo puede levantar la gente, te lo vamos a mandar. Vale, muy bien. Hay que replicarlo. Pero hay que replicar todo lo que hacemos, porque creo que hay que decirle a la gente que no se engañe, que esto es lo que nos está pasando y el futuro es peor. Si no entendemos rápido, el futuro va a ser peor. Y lo más importante es que vos sabés eso, no porque estés jugando a las adivinanzas, sino porque haces una correcta lectura del pasado. Porque esto ya sucedió. ¿Y por qué me pasó? Lo nuestro es contarlo y que de alguna manera... Y además aprovechar que la gente nos cree. Sí. Eso es un capital importante, y poderlo decir y volverlo a contar para que realmente todos los que nos escuchan piensen, no podemos rifar todo lo que conseguimos. Exactamente. Ya lo rifamos varias veces, esta vez que no ocurre. Bueno, gracias, Gustavo. No, por favor. Fue un placer tener a invitación. Gustavo Campana acá en Radio La Soberana, en Periodismo en Emergencia. En un ratito volvemos. Bronca cuando bien satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la vía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro